escribe a la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, en su carta, él hace un esbozo de lo que implica la vida en Cristo. Y haciendo referencia a la gran diferencia que hay entre vivir una vida sin Cristo y una vida con Cristo. Y lo interesante es que cuando llega la vida con Cristo, es necesario que nosotros podamos poner en práctica la ley de la compensación. Como dice allí el apóstol Pablo, el que robaba no robe más, sino que ahora trabaje. Porque a través de la experiencia cristiana, cuando desarrollamos los hábitos dañinos que destruyen nuestra relación con Dios y destruyen nuestro cuerpo, nuestra vida, es necesario que esos hábitos sean suplantados por el poder de Dios. Por ejemplo, si una persona ha desarrollado un mal hábito en la vida, y un hábito de dormir y acostarse tarde, no dormir bien, dormir pocas horas, seguramente ese hábito va a hacer mella en su vida, y es necesario que la persona pueda suplantar ese mal hábito haciendo algunos cambios de rutina en su vida para que puedan venir nuevos hábitos. Hay personas que pierden mucho tiempo hasta altas horas de la noche viendo televisión y lo hacen como un hábito y no pueden dormir sin tener que ver televisión. Y no saben cuánto tiempo precioso desperdician allí frente a una pantalla, pudiendo dedicar esos minutos a la lectura, al estudio, a la meditación, a la oración. Los hábitos hay que venir cambiándolos. Entonces, Pablo hace referencia a esto. Y él dice que es necesario que nosotros podamos hacer estos cambios. Porque el Señor Jesucristo manifiesta su amor para con nosotros. En el libro de Jeremías, el capítulo número 31, el verso 3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y este amor el Señor Jesucristo lo demostró, fue probado en la cruz del Calvario. Allí en el libro de San Juan, el capítulo 3, el verso 16, un mensaje conocido, un versículo conocido por todos nosotros, donde encontramos dos vertientes, la vida o la muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo presenta dos vertientes: la vida eterna o la muerte eterna. Hay dos opciones. Jesús reveló su amor. Jesús reveló y manifestó su grandeza, su misericordia a través de la cruz del Calvario, y todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna. Entonces, Dios nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. No existe amor sin ¿qué? No existe amor sin ¿qué? Sin entrega. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos del caminar con Cristo, estoy hablando a los amigos que están empezando su vida con Cristo, no puede hacer una manifestación de amor para con Dios sin antes haber hecho una entrega. Porque ¿cómo fue la forma en que Dios manifestó su amor? Haciendo una entrega. Se entregó por nosotros. Entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Por eso, ¿qué espera Dios de nosotros? Este versículo lo leímos ayer, pero lo quiero volver a refrescar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, tenía en mente aquel cordero que era sacrificado en el santuario, y un cordero que era sin mancha, sin contaminación. Y el Señor hace un llamado, una norma elevada, a que nosotros podamos entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, todo nuestro ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque ¿cómo considera Dios nuestro cuerpo? En 1 de Corintios, el capítulo 6, versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo. Es un lugar donde mora Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que todos nosotros somos seres espirituales. Una vez en una clase de escuela sabática, una persona me decía: pastor, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo? Y yo le decía: todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Todos. Porque cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y ese aliento de vida permitió que el hombre llegara a ser un alma viviente. El Espíritu de Dios fue colocado en el hombre desde el principio de su vida. Todos somos espirituales, todos tenemos el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que hay algunos que no ponen en función el Espíritu de Dios en su vida. Hay una declaración en el libro de Eclesiastés donde el sabio Salomón dice que en el ser humano existe eternidad. Hay algo en el ser humano que le pertenece a Dios. En el corazón del ser humano hay un lugar que solo le pertenece a Dios. Por lo tanto, queridos amigos, nuestro cuerpo es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo dice la Biblia. La Biblia lo está diciendo. Entonces, ¿cómo cuidan su cuerpo los que aman a Jesús? Cuidando de su salud. Por eso en las Sagradas Escrituras encontramos nosotros recomendaciones de la manera y la forma en que debemos vivir como cristianos, cuidando nuestro cuerpo. 1 de Corintios, el capítulo 10, el verso 30 dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Es una invitación a honrar a Dios en la forma como nos alimentamos, la comida que utilizamos. Un alimento saludable que sea beneficioso para el cuerpo, porque eres templo del Espíritu de Dios. Proverbios 21 da otra recomendación, dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces la Biblia nos da recomendaciones de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Evitar las bebidas alcohólicas. ¿Están de acuerdo con la Biblia, hermanos, amigos? ¿Cuántos amigos están de acuerdo? Levanten la mano. Oh, importante esto. Porque si ustedes están comenzando su vida cristiana, están comenzando a caminar con Jesús, deben tener bien claro y bien sólido estos principios. También la Biblia nos da recomendaciones allí en 1 de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, no es que Dios se va a ir en represalia contra usted y le va a condenar. No, usted mismo se destruye. Por lo tanto, la Biblia nos insta a no ingerir cosas destructivas, tales como el café, las drogas, los cigarrillos y todas esas sustancias perjudiciales para el organismo. ¿Por qué entonces decimos los cristianos no hacen nada de esto, no beben, no fuman? Una vez yo recuerdo que fui a una reunión de amigos, eran familia de mi esposa, por supuesto no eran adventistas, y yo llegué allí al lugar y había como una celebración y me dijeron, ellos saben que yo soy pastor de la iglesia adventista, y me dijeron: pastor, ¿no quiere tomarse algo? La iglesia no te deja. ¿Les ha pasado eso a los hermanos de la iglesia? Es que tu iglesia no te deja ni siquiera tomarte un poquito de licor, un buchecito de ponche crema el 31 de diciembre o allí. No es que la iglesia dice o la iglesia no dice, no, es la palabra de Dios quien está dando instrucción para que nosotros podamos tener un estilo de vida adecuado. Y quiero decirte, querido amigo, que si tú pones en práctica los principios de la palabra de Dios, tendrás grandes bendiciones. ¿Ok? Dice allí en el libro de Levítico, también en el capítulo 11, nos da instrucción acerca de los alimentos inmundos. Mira lo que dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Por lo tanto, Dios dio instrucción inclusive acerca de los alimentos de animales que podían comerse y de los animales que no podían comerse. Esta instrucción Dios la dio desde aquel momento cuando la tierra fue devastada a causa del diluvio y todas las plantas, los árboles, las semillas que dan fruto fueron raídas de la tierra, y Dios permitió que el ser humano pudiese consumir carne. Pero cuando ustedes notan el árbol genealógico desde los principios, desde el momento cuando el hombre comenzó a consumir carne, su vida comenzó a cortarse y ya no vivía 900 años, sino que ahora su vida comenzó a desmejorar a 600, 300, 100 y ahora 60, 70 y 80 los más robustos. Pero Dios ha dado instrucciones y recomendaciones acerca de los alimentos que debemos comer para que nosotros podamos estar claros y podamos tener salud para adorar a Dios con nuestra mente y con nuestro cuerpo. También Dios dio instrucciones en la forma de vivir. Miren lo que dice Primera de Timoteo